Garifuna American Heritage Foundation United proudly presents the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy Online. It's every Wednesday at 7 p.m. Pacific Standard Time, 10 p.m. Eastern Standard Time through www.lmbroots.com in the Bronx, New York, and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. Classes are free and for the entire family. Download the homework or handout from Facebook's Garifuna Language and Culture Academy page or from www.garifunaheritagefoundation.org. All radio programs will be recorded and archived on YouTube's GAFU channel for on-demand listening. This project is made possible in part by a grant from the Alliance for California Traditional Arts in partnership with the Walter and Elise Haas Fund and the William and Flora Hewitt and the James Irvine Foundation. Bien, buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos en vivo y a todo color aquí desde los estudios de Long Beach, California, a través de www.lmbroots.com y www.radiocentroamerica.com, a través de las ondas esotéricas del internet a todo el mundo. Estamos llegando hoy, gracias a Dios, con la bendición de los ancestros y también del conocimiento de nuestro maestro Aruf Dahati, Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez. Bienvenido esta noche, Aruf Dahati. Biti gonyo hon sun agamba hatia agamba hamutu dawada watu LMB Roots sun lamida meriga labuge laguma dia Roni Figueroa jetege meria ye agumbia hamuti geti luga yara vela hagambu hichugu samina luagu lelube wafani hane huma reiti gunyo le gunda tuageti ahwala nyi hubie hibiri awadi marida wano hibiri habuga hanyo ugune anya gunda tuala usun lira wafani ha huma reiti gunyo le luagu lidage sara ukate le redurbe ligira buga la urua arito wa umenge ke sagla la urua huma badiola lidage dawado watuto. Estamos preparados ya para dar inicio, así es de que vamos a darle la bienvenida a todos los estudiantes que se nos han unido en estos momentos. I want to thank each and every one of you who is listening online through www.lmbroots.com and www.radiocentroamerica.com as we welcome everybody. The class is an immersion in Garifuna class, and we have we are very lucky to have a wonderful and very able professor, Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, Lumaguien, Guatemala. Bienvenido, Aruf Dahati, y adelante. Seremi, Ronnie. Ugunya seng lida, ugunya gadr lida, seng hati, gara vela la tati unwa. Aruf Dahani le kumage. Luagu badwa lipunye tumuri ugunya. Lugunya timuri. Ligia giribe abecedario lida chumaz. Lipunye timuri. Keisi grigi watatiro wag neon. Ligira bua. Gyara titi ge watatiro lau lida ge timuri. Wanua diha lida ge timuri. Le lau ben. La tatiraha. Keisi grigi gayumati. Leti gayumati. Gyara ti. Watatiru fiudume lau kembri abahida wanuati haba sengi timone lugera bela virus niu samina tuageti gunda patihi lau le lube wapana yani huma kunyole abahida umetibe abahiduni libiama abahiduti abeluha luma abinaha abahida abahiduni abahiduti abeluha abi luma abinaha
Yarati Waremuni, Abaya Weyas Mas, Lugera Vila, Agambuni, Anu Hugeti, Le Nafani Habehuma, Yarati Chili Halila, Lidon Hani Correo, Lugera Vela, Harihine, Ahuamege Agambe, Narenguni, Lugera Vela, Hafrenduni, Lawaba Lofudo, Abahida, Abahiduni, Abahiduti, Abeluha, Abi, Lumabinaha, Abahida, contar, Lida Chumaz, Asibanyulu, Abahiduni, contar, contando, Abahiduti, contador, es de profesión, Abeluha, a pasear o paseando, Abi, saco, Abinaha, a bailar. Lumati Abinaha, ni que arte que virit ni Abinaha ni. Primero virlida, ligati mabri, yarafo gobe in lagambu, Abinaha ni, baile, Abuti, jefe, Ablugu, cabeza, Yarati wagiri gudagu lagu, Abahida, contar, Abahiduni, contar, contando, Abahiduti, contador, profesión, de profesión, Abeluja, a pasear, Abi, saco, Abinaha, a bailar. Arito Guayna Omegeti, Virituñela, Abeluja, la UJ, Italian Lu, Garabela, la Rianguña, la Abalua, Abeluja, la UJ, Liga la Mida Ben. Liga la mida bien o liga mala columna tida garudia to según liri du lida garifuna la waba luaro abelha la u jota y que entile la buridunio ani he h lida la buridun pero luti liri duno abati liri duno la waba luaro lida garifuna abelha paseando abahida contar abahiduni contar, contando, Abahiduti, contador, es de profesión, Abeluja, a pasear, paseando, Abi, saco, Abinaha, a bailar, Lumati Abinahani, baile, Abuti, jefe, Ablugu, es cabeza, es cabeza de una persona, de un animal, cosa. Estamos ya iniciando con esta preparación en idioma garífuna para los que se vayan acoplando a la radio LNB Centroamérica, iniciando con las letras que conforman el abecedario. Iniciamos en esta oportunidad con la A, la U, Abu Watatiru, la U Gayumati, Lida Lucuñe Dimuri, allá no hay la U Dimuri, Abahida, Abahiduni, Abahiduti, Abeluja, Abi, Abinaha, Abinahani, Abuti, Luma Ablugu, Busetu Hamuga, Ahin Walve, Gufaranda Huma, Abalide Dimori, Yarati Habirha, Yarati Yeti Hadar, Lu Wafona Wavit Nehun, Kala Leti Mawa Be Gufaranda Huma, Lida Arufu da Hanilen, Ahin Hilbeson, Kati, Wati Gufaranda Humani, Yarati Habirha, o Hadarila, Lu Gayar Vila, Wagiri Budagu, Luagu. Lida bem, Lani na meme, Lupunha Timuri, Yarati Viri do Nem Palu, Paniki, Badari, Yarati Viri do Nem Barigon, Yarati Viri do Ge Amo Dimuri Embri, Banaga, Baguru, Balugu. Yarati Yeti, Wanim Nihulida, Chumaga, Arengo Tiete Chumaga, que engueri Vilango Atibañulo, y también que el enemigo lo hago Chumaga. Balu, pelota, Panigi, tu corazón, hablando de tú. Badari, tu novio, tu novia, puede ser tu novio, tu novia, Badari. Son palabras, escogimos palabras que son más usuales en idioma garífuna y para que con el fácil entendimiento depende cómo vayamos
profundizando. También esperamos sus llamadas y si tienen alguna pregunta, pues para eso estamos. Balu, Panigi, Badari, Kianatige, Guayano Aluago, Banaga, Baguru, Bangli, es una palabra que casi ya no se usa mucho. Bangli es alhajas o pulsera. Balugu, tú lo buscaste. Baguru, lo botaste, lo tiraste. Banaga es tu espalda. Banigi es tu corazón. Balu es pelota. Balu es pelota. Banigi, tu corazón. Badari, tu novio o tu novia. Barigón es hacia atrás. Barigón es hacia atrás. Esperamos que nos vayan entendiendo. Ahora batio alu gufarande na humani le warufu da ben. Y ahora tiene virus ne bararídiga, es una lombriz que se mantiene en tierra fértil. Bararídiga es una lombriz que se mantiene en tierra fértil. Regresando en orden, balu, balu, pelota, plomo. Banigi es tu corazón. Badari, tu novio, tu novia. Bararídiga, lombriz que se mantiene en tierra fértil. Banaga, tu espalda. Baguru, lo botaste, lo tiraste. Balugu, tú lo buscaste o lo buscaste. Bangli, alhajas o pulsera. También tenemos Banangu, es tu ropa. Son las palabras que vamos tocando desde la A y la B en idioma garífuna, posteriormente en su traducción por el fácil entendimiento. Guayano en Aluago, Luguña Timuri, Lida garífuna, la lutiquera vela apudena humánica, la valida que Timuri le, abati Guarenguni, Laula Tatira, Kembri, Guayano Alau Gayumati, Irida Diwa Buafiu, Timuri Laula Charugu, Laugela Tatira, Kembri Laube, Awage Irida Hafiu, Timuri, Kembri Balu, Paniki, Patari, Bararídiga, Barigón, Banaga, Baguru, Balugu, Bangli, Banangu, Balu es pelota, Banigi, tu corazón, Badari, tu novio, tu novia, Bararídiga, es el lombriz que se mantiene en tierra fértil. Barigón es hacia atrás, hacia atrás. Banaga es tu espalda. Baguru, tú lo botaste, lo tiraste. Balugu, tú lo buscaste. Bangli es la palabra que podemos decir así, está en extinción, está en peligro de extinción, casi ya no se usa mucho, pero pues para aquellos que tienen varios conocimientos, o para los abuelos, sí se recordarán de esta palabra. Bangli, abatimuri le yara tiwane gulau, casi magambu helila, pero añahengeti fiu aruti agete y subedi helila dimuri lehu. Agora bateu aqui a gente a mim ele veio de muito logo tipo falando humano ou a mim lá muito assim ali da luz era que hali de uma labad no va a rubo da nile o habur jalao. Ronnie, alguna pausa que se pueda hacer, pues estamos ahí a la disposición. Sí, quería que me guiaras un poco para poder poner las gráficas correspondientes. Estamos repasando cuál de las lecciones ahorita, de la letra B del abecedario. Ahorita en la letra B del abecedario. Ok, entonces este documento está, vamos a ver si lo encuentro aquí para poner eso a la gente, porque yo veo que está leyendo. Repasamos la A también. Repasamos la A, que sería Aba, Aluguratina, Alugatina, Barigi. Esa ya la dijiste, ¿verdad? Me gusta eso, me gusta la pronunciación. Ajá. Abajo de ti. Abajo de ti. Abajo de ti. Abajo de mí. Abajo de ti. Abeluja. Abi. Estamos en la A, Gayumati.
Ajá. Luego nos pasamos a la lección B, balu, pelota, plomo, vanilli, tu corazón, badari, Ujú. tu novio, tu novia, barari, diga, lombriz que se mantiene en tierra fértil, barigón, hacia atrás, panaga, tu espalda, baguru, lo botaste, lo tiraste, balugu, tú lo buscaste, sí, y bagli, alhajas, pulsera, banangu, tu ropa, Ok. buiti o biti, buiti se escribe y biti se pronuncia, está bien, o está bueno, es una palabra muy popular, bitu, bien, Ok. Entonces, estamos utilizando el documento de la semana 2, clase 2, ¿verdad? claro, Ok. Que estoy tratando de ubicarme bien para no confundir a la gente, para que la gente pueda tener las gráficas que le estoy poniendo en la pantalla de Garifuna Language and Culture Academy. Entonces, estamos semana 2, módulo 2, ¿correcto? estamos ahí, Ronnie. Ok. Entonces, voy a compartir con todos nuevamente lo que estamos repasando. En semana 2, módulo 2, estamos viendo, conozcamos las partes de nuestra casa en idioma garífuna. ¿Eso viene después o no? No, esto está en la próxima semana. Ahorita estamos en formación de palabras con letra del abecedario. Ah, correcto. Ok, ahí es Lau donde estaba yendiwa perdido. lacharu dimore, lau lipuña dimore, Ajá, mira ok. garífuna. Vida garífuna, ok, excelente. Entonces, sí, ya las Módulo tengo 1 aquí. es, Ronnie. Sí, Módulo 1 es. es el módulo 1 del 27 de abril de la semana pasada. 27. Ok, correcto. Ya la tengo aquí. Lo vamos a empezar a compartir nuevamente, familia, para que todos puedan seguir la clase con Aro Futahati, Elmer, Mauricio, Enrique Bermúdez. Muchas gracias. Adelante. Wasigira lo hago che, liya liru abe, lida lacharu lipuña dimore, ariha yo agua dimore lau gayo mati, lau be, wale wasigira lau che, que isigrido, wadigene igual lau llámale adigo malibe, nos pasaremos a la chain, así como lo venimos haciendo anteriormente, pues también tenemos unas palabras más usuales, lo hacemos así por el tiempo, ¿verdad? Más usuales, para que ustedes vayan profundizando en el aprendizaje. Vamos a iniciar con esto, vamos a continuar con esto que dice chagago, chegidi, chiluja, chilugua, chuguladi y chumag. Podemos también traducirlo para que las personas tengan relación con cada una de las palabras. Chagago es un relajo, chagago es relajo, chegidi es blusa, chiluja llegó, es tiempo presente, o sea, es decirle a alguien chiluja o chilugua, es como traducirlo así al español, llegó. Chumag es mestizo, o quien o así bañolu, es lo mismo, solo que en la segunda palabra que mencioné es un poco más ancestral, es antigua. Chuguladi, chocolate, vamos a iniciarlo nuevamente, chagago, chegidi, chuluja, chulugua, chuguladi, luma chumag, chagago, relajo, chegidi, blusa, chuluja, llegó, tiempo presente, chulugua, llegó, ya llegó, es tiempo presente, de igual forma, chuguladi, es chocolate, chumag, es mestizo, o atibañulo, es lo mismo, es mestizo, o también chumag puede ser en español, algo así. Entonces, queremos que vayan quedando ahí claros. Invitamos a que puedan escribir. Esto es dinámico. Necesitamos a que vayan escribiendo, consultando sus dudas, despejándolas.
Me interrumpe Ronnie en cualquier momento y para eso estamos. Correcto. Chumagu podía ser también ladino o no. Lo que pasa es de que en mi caso personal no ocupo mucho la palabra ladino porque Ok. proviene del latín ladrón. Oh. Acá lo hemos universalizado. Yo ocupo mestizo, de acuerdo en los lugares donde he estudiado. Para muchas personas puede ser ofensa decir ladino, por eso ocupo más mestizo. Correcto, correcto. Gracias por esa aclaración. Sí, repasando nuevamente la che, chagago, relajo, cheguidi es blusa, es para una chica, para una mujer, chiluja es llegó, chilugua, chilugua, llegó, ya llegó, tiempo presente, de igual forma las últimas dos, chuguladi es chocolate, chumag, mestizo, o chumag también puede ser un español, y es lo más correcto para mencionarlo así, tanto en garífuna, también puede ser así bañolo, es lo mismo, es chumag, es como he dicho más, esta última sí es palabra ancestral, es más popular escuchar chumag, chumag lira, pero que escuchar así bañolo es un poco, es una palabra que ya no es muy popular escucharla. Por eso es de que se ocupa más chumag. De hecho, estoy tratando de impulsar esa palabra acibañuelo para que las palabras ancestrales no se vayan perdiendo. Bueno, hemos citado 6 con la che, pero usted nada tinaremos pelu mafei de omani leo a turia habei o leo a fane habei lauro ale hace bem tengo ver que levo de muito lida garifuna ani hige lida sarau lida que de muito leir da omali. Quiero hacer constar que acá en las consonantes siguen denotándose en cada una de las palabras que nosotros estamos mencionando. Vale la pena repetirlo para las personas que no pudieron estar con nosotros. Pues de igual forma está en digital en YouTube, lo pueden escuchar gracias al trabajo desde allá de la radio que ustedes tienen. Lebu dimuri lida garífuna, ba, cha, da, fa, ga, ja, se pronuncia ja, ka, la, ma, na, ña, pa, ra, sa, ta, wa, ya. Esas mismas consonantes se están haciendo notar en las palabras que nosotros vamos pronunciando. Por ejemplo, en la che tenemos chagagu, está en las primeras dos, tenemos cha y tenemos ga, chagagu. En cheguidi no tenemos ninguno, en cheluja tenemos una, cheluja, tenemos en la última palabra, en la última letra, cheluja. Tenemos chelugua, allá no tenemos ninguno. Chuguladi, tenemos uno, chuguladi en la. Chumag, tenemos en MA, en ma. Pues es para que se vayan dando cuenta que fue importante en la primera clase, fue muy importante, y si ustedes pudieran repasarla, pues enhorabuena, porque iniciamos con las vocales, abobatati lao liuma se dimore, lari yabawai di lao lipuñe dimore, lari lebu dimore lido garifuna, lari tiabo wacharugo dimore lao le frente wa malivi, tuma que ligira buga lauro que sigri huele, yarati wane uge fiun dimore lidate lau meme lipuñe dimore lida garifuna, yarati viri dunei darara, daragu, dari, darugu, dábula, tabarasi, tabuyaba, damichi, dayaruti. Bueno, me encantan estas palabras que están acá. Aquí se dice leavino darara, daragu, dari, darugu, dabla, tabarasi, tabuyaba, damichi, dayaruti. Vamos hoy con la traducción. Vamos a ir del lido en chumag o así bañulo. Darara, almidón. No sé si se recuerdan varios del almidón.
como garífuna lo ocupaban como el primer alimento de los niños. Ahora me la yusuruño aquí en Furume Tijay Girán, Darara, Abatah Richunua, Lari la Sagaru Tira, Abati Tabogun, Abame Atihatno Irán y Fiji Guiña, Huele Mato Mar Irán, Abahatno Mili, Cerutimahali, Hanuri Honio Irán. Estoy explicando que anteriormente era el primer alimento de los niños, pero que hoy es un poco más caro poder tener un niño. De hecho, toma más leche que estas cosas y lo vamos perdiendo centralmente, ¿no? Correcto. Y vamos a hablar daragu o tarugu. Daragu es abierto, tarugu es cerrado, es lo contrario. Dari, hasta, dari es hasta, darugu, cerrado, tábula, mesa, dabarasi, es una pana, es un traste, dabuyaba, es el centro ceremonial garífono, damishi, es arruinar algo, es cuando viene una inundación y también puede terminar todo, se ocupa esa palabra. Dayaruti, entero, está entero, es decir, dayaruti, dayarutibu, estás entero, estás entera. Darara, almidón, daragu, abierto, darín, hasta, daragu, cerrado, tábula, mesa, dabarasi, pana, dabuyaba, centro ceremonial garífuna, es una palabra muy popular, dabuyaba, damishi, arruinar algo, arruinar un plan o cosas así. Dayaruti, entero, estás entero. También por último en la última página 26 tenemos dufi, es un trompo. Cosas así, podemos ir formando palabras. Dimure age es un diccionario, dimure age es un diccionario, se le agrega la terminación age, dimure age es un diccionario. Dufi es un trompo. Darara, almidón, daragu, abierto, dari, hasta, darugu, cerrado, tábula, mesa, taparasi, pana, tabuyaba, centro ceremonial garífono, damishi, es arruinar algo, arruinar, un plan, dayaruti, entero, estás entero, dimureage, es un diccionario, dufi, es un trompo, anihige, dimure va malao gayumat, lida meme luguñe dimure, yareti watati lao eresu, oración, eiga, comer, eifi, frijol, eifi buriti, frijol negro. Pronto entraremos a los colores y podremos ver también estos tipos de cómo se pronuncia correctamente los colores y cómo se escriben. Gyarati, que me le belua yualidon eve geruni, warihibe, italiati mala liridunio, la oba luarogu, y cada balide que eve geruni, eresu, oración, eiga, comer, eigini, comida, eifi, frijol, eifi buriti, frijol negro, eifi funati, frijol colorado, eifi haruti, frijol blanco. Solo se le va agregando ahí la terminación de los colores, porque la primera palabra es eifi, es lo mismo, siempre será lo mismo. Eifi, frijol, eifi buriti, frijol negro, eifi funati, frijol colorado, eifi haruti, frijol blanco, Budina es un director, Budina es director, puede ser de escuela, de radio. Solo hay que saber aplicar la palabra. Mosu subir belajo y del bala hayusulni liri ubarile lida wadaima no ken veri aba Budina que ara titida bela aba luba friendly ani que Budina tida aba dawada watu y tara guberi subudi gubehun halia bala houseruni timoile Budina aba wanem lau lida garifuna gole director pero let malua rogu belida garifuna tabalen lau Budina lautica yuma tilata trihalida lubuñe timore gufaranda humotna egi es rallador de coco, de banano, de yuca, es un rallador ancestral que ocupamos, está hecho con
con un pedazo de madera, específicamente caoba, lo más correcto, y unas piedritas que se le van insertando, y ligia egide, luta faluma, imina, gañi, ebeni, corriente de río o de mar, ebegidina es ventas, ereba, casabe, ebegeruni es colores, pronto entraremos ahí, a Wendy donde Loma Lugarine, a gente chega Saragutão, pero agora bateu aquele chocolatão, eresu, eiga, eigini, eifi uriti, eifi funati, eifi haruti, ebudina, egi, ebeni, ebegidina, ereba, ebegeruni, podemos decirlo nuevamente, Gyara Tiboreni, Lulão, Irugulião, Chumago, Atibañulo, Ereso, oración, Eiga, comer, Eigini, comida, Eifi, frijol, Eifi buriti, frijol negro, Eifi funati, frijol colorado, Eifi haruti, frijol blanco, Ebudina, mos gosera de badio alalu, la duda ni Ebudina tida luba frente, ani Ebudina tida dawada watu, ani Ebudina tida amu lueri wadaiman. Ahí director en trabajo, ahí en escuelas, en radio, en empresas, tanto privadas, ahí en instituciones. Simplemente hay que saber cómo emplear la palabra director. Hoy día decimos director. En Garífuna estamos hablando Garífuna, pero decimos director. El objetivo principal hoy es tratar de no perderlo, hablar el Garífuna, el mero Garífuna puro, sin entremezclarlo con el idioma español o castellano y cosas así, ¿no? Entonces, emplear bien la palabra ebudina, abawagayus, gosera idioma, luego timore ebudina, tida luba frente, ebudina, tida dawada watu ebudina, tida amu, tuweri wadaima, ¿no? Y ahora gosera de badio la luz timore lina, luego afite en el lida lugar. Egi, rallador de coco o de banano, puede ser de yuca también, ebeni, corriente de río o de mar, ebegidina, ventas, plural, ereba, casabe, ebegeruni es colores, colores, yara tige, viridu, fiu, timore, lau, lida, lipuñe, timore, fagayo, faransu, faransuna, farusu, faluma Sujaru, faradio, vamos a mencionar esta palabra con la letra F, corresponde a la página 27 del libro Aprendamos a escribir, aprende mamá, a Purga, a Llano, Aluma, Alijalida Garífuna, Fagayo, Canalete, Remo, Faransu, Francia, Faransuna, francés, Farusu, paraguas, Faluma, coco, Faluma Sujaru, coco seco. La palabra Sujaru, luego entraremos cuando entremos a los colores, ahí nos iremos acoplando, tanto como cuando hablamos Eifi Buriti, Eifi Funati, Eifi Haruti, que me velúa yo lido, Timor Lida, Kembri, la Buriti, Salelana Eve Geruni, Iba Wariti, Italiano Malala, la Buriti, la ya no lida lugar, ¿no? Fagayu, Canalete, Remo, Faransu, Francia, Faransuna, francés, Farusu, paraguas, Faluma, coco, Faluma Sujaru. La pronunciación, como venimos desde las vocales, como venimos desde el abecedario y las consonantes, ahí vamos formando cada una de las palabras. No pudimos haber iniciado con estas palabras sin haber visto la consonante, permítame Ronnie, y el abecedario. Adelante. Sí. Faluma Sugaru, ¿cuál es el significado? Coco seco. Coco. Faluma es coco. Sugaru, seco. Sugaru. Sugaru. Okay. Sugaru. Aplicando la U con diéresis,
la Sí, última sí. vocal que corresponde en el idioma garífuna, la Ok. sexta vocal. Correcto, correcto. Faluma Sejaru, o sea, se unen las dos palabras, coco, seco, faluma, es coco, Sejaru, es seco, pero hay una situación acá, Nilsson Kati, Lida Evegeruni, Souti, Liga Café, se le dice así porque el coco seco es cuando ya está café. Entonces, acá en los colores, que posteriormente estaremos viéndolo, Souti es café, Souti nosotros le llamamos al café, Sí, pero normalmente hoy le decimos color café, pero podemos decir que ahora te van a Evegeruni Souti, color café, Evegeruni Souti. Hablando garífuna, Evegeruni Souti es color café. ¿Estamos ahí? Correcto, correcto. Gracias a la audiencia Y por ahora estar con sigue. nosotros esta noche. Estamos en vivo y a todo color con las clases de Garífuna. Aprenda Garífuna desde Guatemala a través de lmbroots.com y Radio Centroamérica con el profesor Arufo Dahati, Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, en vivo y a todo color. Gracias, continuamos. Wasigra wale lo hago, que wayano lo uge yati vidu gabilidu, yati vidno gabilidu irdame gabuñeti, garada, garabali, gararati, gagamuru, gagumuchowati, gafu, yati vidno gafu, yati vidu garifuna, garinabu, garubu. So, hay varias palabras acá importantes, bueno, tratamos de hacerle referencia. Gapílido, gabuñeti, garada, garabali, gararati, gagamuru, gagumuchowati, gafu, garífuna, garinagu, garubu, garujuti. Ahi anihilve sum katilut yati halgda, yati hadanru, yati haburu ha. Lo gayar vela ku fananda humani le dimori le viri dabe teki wale tide que tawada watu la mida meriga tuma LNB. Gabilido es municipalidad. Gabuñeti, su contenido, su ingrediente. Carada, papel, nota, carta. Garabali, aire. Gararati, cero, vocal O. ¿Se recuerda de esto, Ronnie, que lo vimos la semana pasada? Vocal O, Gararati. Correcto. Gagamuru, es teléfono, puede ser fijo o puede ser móvil. Gagamuru es un teléfono, puede ser fijo o puede ser teléfono móvil. Hoy le llamamos celular. Gagumuchowati, se termina, es algo que es un recurso renovable, es un recurso renovable, es decir, Gagumuchowati puede ser algo que pertenezca a los recursos renovables. Wow. Gafu, caja, garífuna, es singular, es el singular de la palabra. Garinagu es el plural. Garubu es carbón. Garujuti, ácido. ¿Alguna duda ahí? No, Garinagu es plural. De Garinagu es plural. De Garífuna y también es la gente, ¿verdad? Garinagu. Sí, es el grupo, es el grupo cultural. Garinagu Okay. es el plural y garífuna es el singular. Correcto. Ok. Continuamos. Gabilidu, municipalidad. Gabuñeti, su contenido, su ingrediente. Garada, papel, nota, carta. Garabali es el aire. Gararati es cero, o es la vocal O. Gagamuru, teléfono fijo, puede ser también teléfono móvil. Gagumuchowati es algo que pertenezca a los recursos renovables. Se puede decir así, se traduce, se termina. Gagumuchowati se termina. Gafu, caja. Garífuna, singular de la palabra. Garinagu es plural, es el grupo. Garubu, carbón.
Garujuti es ácido. Pasándonos a la letra H, es un poco más, le digo, es que es un poco más polémica. Ya si voy a escribirlo hago H. Muchas personas confunden esta terminación en la J, ¿no? De dónde, cómo se escribe una palabra y cómo se pronuncia, es el dilema que tenemos allá. Si puede colocar esto en la pantalla de Ronnie, sería mejor. Sí, Antes de que me pase ahí. lo estoy anotando ya. Esto es muy interesante, ¿eh? Esto es de la letra H. Ese es de la letra H, sí. Ujú. Como la pronunciación es diferente y la escritura es diferente, entonces, si es que lo logré enviar, pues quisiera que lo Si que lo no- deje en pantalla No lograste enviar esas palabras del abecedario. con H. Ajá. Ok, No, ni con, solamente tenemos el contenido de las vocales, pero no así el abecedario. Entonces, lo que estoy haciendo es ir escribiéndolas al mismo tiempo que las está dictando y traduciéndolas. Entonces, la enviaré pronto mañana, Ok. antes de editar el programa. ok, sí, está bien, porque lo que pasa es de que aquí en la pantalla no, me cuesta encontrar los acentos, entonces a veces Sí, sí. palabras que llevan acento no puedo escribirlas correctamente, entonces la gente no sabe cómo leerlas. Yo lo envío mañana antes de editar el programa. Correcto. Pues démosle, yo le estoy anotando en cuanto das lectura a las palabras, yo las estoy anotando y traduciéndolas al mismo tiempo. No hay problema, adelante. Ok. Yarati Widi lo hago H, Yarati Guayano lo hago Jamá, y ya voló, es el verbo volar, Jamá, ya voló, Hamaru, despacio, Hamaru va, quien vergu guarengu lo hago y diga Hamaru va ahí, es despacio, Hamaru va, despacio, Hamaruti, es muy despacio, muy lento. Yarati Guarengu lo Hamarutibu, tú eres lento, tú eres lenta, es lo mismo. Hamaruti, muy despacio. Hagendogu es pelear, Hagendogu, pelear. Hamalihowa, tomar, son dos palabras ahí. Hamalihowa, tomar, es domar animales, tranquilizar. Oh, Amén, Lijaña, es cuando Amelia, es decirlo así un poco más tranquilo, ¿no? Cuando los animales están teniendo su cría, oh. Hagendo guña, están peleando. Repetirla, ¿podría repetir ¿Sí? la palabra donde están teniendo su Jamei cría? lijaña. Jamei lijaña. Hameli Hanya. Jamei lijaña, sí, Jamei lijaña. Están dándole vida a otro animal, ¿no? No quiero decir la otra Ok. palabra porque Sí, sí, sí. sabemos de que el programa es para todo público. Respetamos eso. Ok. Jamei lijaña. Procrear. Sí, es procrear, claro. Ok, ok. Procrear. Jamei lijaña. Jamei lijaña. Y Hagendo guña, están peleando. Jajurero guña, decirle a alguien Guajurero guña, ya sería un plural. Guajurero guña, estamos bromeando. Jajurero guña, ellos están bromeando o están bromeando. Entramos también a una palabra muy popular, es una pregunta, jalía, es para formular preguntas, que también entraremos a esto. Jalía es ¿dónde? ¿En dónde? Es una pregunta, jalía, ¿dónde? ¿En dónde? Jalía, ¿qué? ¿De dónde? ¿Por dónde? Jarabaganal es un tornado. Jarillo guña, están viendo. Y podemos dejarlo así, porque son un poco bastante. ¿Cuál Jamás, es ya tornado? voló. Tornado. Arienga ya ve tornado lida garifuno. Arenga yané, tornado lida garifuna, Jarabaganali. Puede ser un tornado, Jarabaganali. Jarabaganali. Siempre anteponiéndole la H. Jarabaganali. Tornado. Ok. Es un tornado. Jarabaganali es un tornado. Y bueno, también esperamos ahí, si Agura batió alguien, mañana
son agamba tiwa bueno ahi ani lwe som imuri luti khareu ne un luka yara bela la gala du aturi hanile bidu bege le avion la diga wa son walo agulu yara bela wa prenderu irati wa tatilo khama hamaruti hagendago hamalikowa hameilihanya hagendogunya hahurerugunya haliyage harabaganali hariyogunya hama jabolo hamaru despacio hamaruti muy despacio muy lento hagendogu pelear hamalikowa domar hameilihanya procrear dándole vida a otro animal, ¿sí? Hagendogunya, están peleando, Hajurerugunya, están bromeando, Halía, ¿dónde? ¿En dónde? Halíague, ¿de dónde? ¿Por dónde? Harabaganali, tornado, Hariogunya, ¿están viendo? Están viendo. Ahí siempre estamos Están listos viendo. Ok. por cualquier duda que la audiencia tenga. Sí, estamos monitoreando la página de Facebook de Garifuna Language and Culture Academy y la gente está compartiendo, muchas personas han compartido las lecciones y pues eso nos alegra porque sabemos de que está atenta la gente a la clase. La última palabra era, están viendo Harioguña. Hariogunya. Ok. Sí, están viendo Hariogunya. Hariogunya. Harillo. Oh, Harillo. Harillo Guña. Sí. Ok. Lida da. Weibualo hago gagiriti. Ok. Weibualo gagiriti. Reti wale vamos con la oliguña de muri. Gagiriti. Con la I. Ibagari. De hecho, tengo un sobrino que se llama Ibagari. Estamos tratando de formular para que no se termine esto, ya que casi somos la última generación hablante garífuna directo allá con mi edad. Tengo un sobrino que se llama Ibagari, es vida. Seguimos con la formulación de las preguntas internamente agregadas porque está la letra I, Gagiriti, pero también tenemos una tabla por aparte, una hoja aparte donde están solo la formulación de las preguntas que pasaremos posteriormente ahí. Y Bagari, Ida Piña, ¿cómo estás? Ida Piñagui, ¿cómo estás? Y Piñen es loción, perfume. Y Bagari, vida. Ida Piña es preguntarle a alguien por la mañana, Viti Binasi, buen día, Ida Piñagui, ¿cómo estás? Algo así, es para formular preguntas que se ocupan a diario. Ida Piñagui, ¿cómo estás? Ida Piña, ¿cómo estás? Y Piñen, explosión. Y Gibuye, es frente, enfrente. Igira, dejar. Igiri, esta le hace referencia a la vocal I y también al abecedario I con las iniciales de la palabra. Es Igiri, nariz, punta. Igiri puede ser un punto de igual forma. Signo de puntuación corresponde también a los signos de puntuación. Inebesei, respeto, la palabra de la cual hablamos el miércoles pasado. La olida guayano, la uduro alea sirve. Inebesei, respeto. Irajuño, niños. Iraju es niño, es singular. Iraju es singular, niño. Irajuño es plural, niños, niñas. Y podemos regresar. Yanati Wagiri Budagulawi Bagari, vida. Ida Piña, ¿cómo estás? Ida Piñagui, ¿cómo estás? Y Piñe, loción, perfume. Y Kibuye, frente, enfrente. Igira, dejar. Igira es dejar. Alagudahoni Arofudahati. Adelante, Ronnie. ¿Podría repetir la palabra después de Ibiñe? Ibiñe, Igibuye. Igibuye.
Ye, con Ye. ye. Ajá, igibuye. Frente, Ajá. enfrente. Oh, frente, enfrente. Ujú, enfrente de. Ok. O frente. Ligibuye. Ligibuye es enfrente de él, ya agregándole la L. O la frente de Igibuye, una frente. persona. No, frente de una persona ¿cómo explicarlo? Es frente, decirle frente, pero no es frente de una persona. Oh, ok, Frente de ok, una persona ok. es lerebe, Ok, enfrente. serene. Ujú. La frente de una persona es lerebe, ya hablando ya del cuerpo en sí. Correcto. ¿Estamos bien ahí? Y gibuye Ajá. es frente, enfrente. Ajá. Podemos repetirla nuevamente. Gerati wagiri pudagulagu y bagari, vida, ida viña, ¿cómo estás? Corresponde a la tabla de formulación de preguntas que se ocupan a diario. La ulira gerati wal vidaha, saragukate, ya observati, tagüeyo, adagarina. Ida viña, ¿cómo estás? Ida viñagi, ¿cómo estás? Y viñe, loción, perfume. Y gibuye, frente, enfrente. Igira, dejar. Igiri, nariz. Igiri, puede ser un punto, signo de puntuación. O sea, corresponde a los signos de puntuación también. Igiri es un punto, ¿no? Inébese, respeto. Irajuña, es plural. Niños, niñas. Iraju, es singular. O al contrario, podemos decir iraju, singular. Irajuña, niños, niñas. Iraj es niño o niña. ¿Estamos claros ahí? Correcto, sí. Vamos con la K. Acá casi tenemos con la K. Es ahí donde se denotan la mayor parte de las formulaciones de preguntas. Y hay una palabra muy popular. Kate, ¿qué es? ¿Quién es? Kateisa, ¿qué es? Katana, ¿quién soy? Keimo, vámonos. Quetzali es el ave nacional de Guatemala, ¿no? Ese Quetzal. Quiapu, gorra. Quipula, es una palabra también, o un elemento, no le puedo decir que es alimentación, ¿no? Que está desaparecido. Quipula es la tierra bendita. Se compraba en Esquipula, ¿no? Y para los que se recuerdan todavía. Sí. Quipula es tierra bendita. También esa palabra ya no se escucha. Catabu, ¿quién eres? ¿Qué sí? Es un caso. ¿Lo escucho, Ronnie? Sí. Estamos bien, vamos bien. Solo estoy anotando al corriente. Vamos bien. Ok, nuevamente, Kate, estamos con la K. Kate, ¿qué es? ¿Quién es? Kateisa, esa palabra se escucha mucho. Allá saludos a Don Cuellar si nos escucha. Kateisa. Esa canción ocupa mucho. Kateisa. ¿Qué pasa? Con un estilo particular, ¿no? Ajá. ¿Qué saludos pasa? Ahí a Don Cuellar. Sí, Kateisa, ¿qué es? Katana, ¿quién soy? Keimon, vámonos. Quetzal es el ave nacional de Guatemala, Quetzal. Quiapu, gorra. Quipula, Quipula es tierra bendita. Catapu, ¿quién eres? Que sí, es un caso, siempre con la K. Ahí, gracias por la corrección que tuvimos ahí anoche, Ronnie. Se nos pasó en el libro con la C. Era Kumon, ¿no? Con la C, sí. Y es con la K, gracias ahí siempre. Para eso estamos aprendiendo esto, ¿no? Ya el alfabeto, estamos entrando a la gramática, porque es muy importante para aprender cada una de las palabras. Utilu, Gyarabela, o aprender cada valida que dimuri, o aprender una libuña dimuri, o aprender una lebu dimuri lida garífuna, la uson liuma se dimuri lida garífuna. Kate, ¿qué es? ¿Quién es? Kateisa, ¿qué es? Katana, ¿quién soy? Estoy hablando de mí, Katana, me estoy preguntando, formulándome la pregunta yo mismo. Katana, ¿quién soy? Keimo, vámonos. Quetzali, ese ave de Guatemala es el símbolo, es el Quetzal, de hecho moneda. Quiapu,
Sgorra, Kipula, Tierra Bendita, Cátabu, ¿quién eres? Kesi, es un caso. Bueno, yo me recuerdo de esa palabra Cátabu cuando que me anagano tu managite, la can habla ubena, le furmiti tarengu Cátabu. Cuando llegué con mi abuela, alguien tocaba la puerta, ¿no? Ya a esas horas de la noche, lo primero que decía, Cátabu, ¿no? Cátabu, ¿quién eres? Catabuto. Sí, Cátabu, ¿quién eres? Y bueno, podemos también tener algunas palabras con la M de igual forma. Estamos tratando de avanzar. Me dice ahí, estamos bien con el tiempo, estoy disponible. Estamos bien. Manati, es manatí, es animal mamífero. Maburu, también es una palabra que va desapareciendo, pero es como un material con el que los ancestros elaboraban sus casas. Madudo. Muy importante. Sí, caña brava, Maburu, es caña brava. Maduro. Sí, había muchas casas hechas con caña bravas en donde habitaban los garífunos, ¿no? Y de hecho hoy ya no se da. Caña brava. Ajá. Y Maburu. la primera palabra fue manadi, es con D. Es Ajá, manati. manatí. Ajá. Manatí. Ajá. Y luego Manatí. madudo. ¿Mencionaste Animal la palabra madudo o no? No, Maburu, con B. Ok, correcto. Maburu, caña brava. Ujú. Maburu es caña brava. Ujú. Madigi es cerumen. Madigi es cerumen. Estas tres últimas palabras Ujú. ya casi no se escuchan. Manadi, Maburu, Madigi, esas palabras, esta que viene también, Maba, esa ya no se escucha. Pero estamos tratando de regresar nuevamente con estas palabras a modo que la juventud pueda emplearlas en su diario vivir. Manadi, Maburu, Madigi, Maba, Mangu, Magadietina, estoy bien. Es como cuando le digo a alguien Magadietina, estoy afirmando que estoy bien. Maguality es un aragán ocioso, perezoso. Magualete. Maguality, decirle a alguien Maguality es un aragán ocioso, perezoso, todo lo que tenga que ver con ocio. Entonces, vamos ahí en serio. Manadi, Maburu, Madigi, Maba, Mangu, Magadietina, Maguality, Maguti, ¿se recuerda usted Ajá. de esa vocal? Sí, ¿Cuál es, Ronnie? es la que no tiene ojos. Maguti, la que no claro, tiene esa diéresis. Liguía, 100 puntos. Liguía, San y Liguía. Manatí, Maburu, caña brava, Ujú. Madigi, cerumen, Maba es miel, mango es mango, Magadietina, estoy afirmando, estoy bien, Maguality, aragán, ocioso, perezoso, Maguti, es la vocal U, no tiene ojos, decirle a alguien no tiene ojos, Maguti, no tiene ojos, vocal U, Magundatina es un descontento, bueno, vamos siempre invitando a nuestros añadir no quiera vila ahi walbe gufaranda uma som kimuren de warengu ben kialati habirga kirati ki hadan reiti waleti donda wada watu LMB tausun la mida meriga lo quiera vila hayano lu bugri primore le walbe gufaranda humani. Estamos invitándolo para que, bueno, si no entienden alguna palabra, pues acá estamos, nos pueden llamar y de igual forma pueden escribir para que despejemos esas dudas. Excelente. Damas y caballeros, audiencia linda, estamos en sintonía con lmbroots.com, LMB, y también con Radio Centroamérica. Estamos a través del internet todos los miércoles de 7 de la noche en adelante, hora de Los Ángeles,
8 de la noche, hora de Centroamérica, y 10 de la noche, hora en Nueva York. Tenemos sintonía total en toda la República, en todo el país, Estados Unidos, y también sintonía a través de Radio Centroamérica. Así es de que continuamos con la clase de garífuna con Aruf Dahati, Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez. N, Nablu, Nagutu, Nadu, Naruna, Narigiru, Narigiru, Norage. Nablu, mi cabeza, es parte del cuerpo humano. Nagutu, mi abuela. Nad es árbol, puede ser siembra de igual forma. Naruna, brazos. Narigirugu, son mis huellas, mis huellas. Narigirugu, huellas, mis huellas. Narigirugu, son mis oídos. Y Nurage, mi estómago. Nugubu, es mi cuerpo, es decir, Nugubu es todo el cuerpo. Nuguya, yo. Nablugu, mi cabeza. Nagutu, abuela. Nad, árbol, siembra. Naruna, Nadu. nad, ajá. Lleva la U con diéresis. Ok, siembra. La quinta vocal, es la quinta vocal. Es la sexta vocal. Es la sexta vocal. Nad, naruna, narigirugu, narigirugu, nurage, nugubu, nuguya. Nablugu, mi cabeza. Nagutu, abuela. Nad, árbol, siembra. Naruna, mis brazos. Narigirugu, mis huellas. Narigirugu, dentro de mis oídos o mis oídos. Nurage, mi estómago. Nugubu, mi cuerpo. Mi cuerpo entero, es hablar del cuerpo entero. Nuguya, yo. Y podemos también, tenemos algunas palabras con la ñ. Ñala, ñalali, ñiñe, ñudja, ñudjaña, ñudjaña, ñurutu, ñuruti, ñururuti. Ñala se pudrió, ñalali está podrido, ñiñe ahí está, ñudja se fue, ñudjaña es plural, se fueron, ñurutu está pequeña, es pequeña, ñuruti está pequeño, es pequeño, ñururuti está pequeño. Con la O tenemos Oujani, es erutar. Ourucha es absorber, tragar. Ousera es usar. Ousera no muti, lo usé. Ouchatina, intenté. Ouchatibu, intentaste. Ouguraja, abrazar, abrazando, abrazarse. Ouburabei, abrazarlo. Ouburabou, abrázala. Orali, ya es hora, ya es tiempo. Oreiscalen es 18 centavos de oro. O 30 o 36 centavos, ¿sí?, de oro. Es una palabra muy antigua. Oreiscalen. Podemos reiterarla. Lau gararati, garati wagiri budago. Lau iguña tumori. La tatrihan lida gararati. Oujani es erutar. Ourucha, absorber. Ousera numuti, lo usé. Ousera, usar. Ouchatina, intenté. Ouchatibu, intentaste. Ouburaja, abrazar, abrazarlo, abrazarse. Ouburabei, abrázalo. Ouburabon, abrázala. Orali, ya es hora. Llegó la hora. Oreiscalen, 18 centavos de oro o 36 centavos. Lau
P, yarati waremuni parranda. Parranda lau A ba R, mama lau piama. Parranda lau A ba R es un género musical tradicional garífuna. Es género musical tradicional garífuna, parranda. Lau A ba R, con una R, no es con dos. Pasei, pasaje. Peteta, también ya esa palabra ya se extinguió. Es budín de camote. Peteta es budín de camote. Pili, pastilla, píldora. Pinole, pinol. Porón, es cántaro. Pozo, cartera, billetera. Pulali, es atol con pequeña bolita de harina. De hecho, todo el atol es hecho con harina y leche de coco. Punta, es género musical, baile punta. Se baila con la punta de los pies y con tambores, primera y segunda. Pleini es ver algo bien claro o bien despejado de cerca. Parranda, pasei, peteta, pili, pinule, porón, pozo, pulali, punta, pleini, o sea, parranda con una R, pasei. Parranda haciendo referencia que es género musical tradicional garífuna. Pasei, pasaje, peteta, budín de camote, pili, pastilla, píldora, pinule, pinol, porón, cántaro, pozo, cartera, billetera, pulali, es atol con pequeña bolita de harina y con leche de coco. Punta, género musical, baile punta. Pleini es ver algo claro, algo evidente. Empezamos con la R, si no hay alguna duda. Vamos a hacer la R. Ahí en Cuparanda, Ubali, Libaye, y le hayan Homalibe. Ragube, agárralo. Ragule, que lo agarre. Ragujume, agárrenlo. Ragujumo, agárrenla. Ragubo, agárrala. Renwa son las réplicas de la campana. Renwa, recibitina, o recibio a ti, recibir. Rin, arroz. Ragube, agárralo. Ragule, que lo agarre. Ragujume, agárrenlo. Ragujumo, agárrenla. Ragubo, agárrala. Renwa, campana o son las réplicas de la campana. Recibitina, recibitna o recibio a ti, recibir. Rin, arroz. S, sabado, zapato. Es con la S, es con la Z, respetando el Liguña de Mori Lida Garífuna. Sabudi, zapote. Samina Bey, piénsalo. Samudi, séptimo día de la semana, el sábado. Muchos piensan que es el domingo, pero el séptimo día es sábado. Samudi, es sábado. Sereme, es gracias. Es una palabra, es bien popular, sereme, gracias. San, es 100. San Sigo, es un cambio. Sagadi, es zacate, es sago, es arena. Sabado, sabado es zapato. Sabudi, es zapote. Samina Bey, piénsalo. Samudi, es el séptimo día, el sábado. Sereme, gracias. San, es el número 100. San Sigo, es un cambio. Sagadi, zacate, monte. Sago, arena. Tenemos la letra T. Tenemos la letra T también, que haremos referencia a algunas palabras. Tanigi, su corazón. Estamos hablando del corazón de ella. Tanigi, su corazón. Tenegeyuma es parecido a o parecida a. Tenegeyuma. Tenegeyuma es parecida a o parecido a. Tila es su contenido. Tilana, su contenido. Vamos repitiendo. Warenga yalilari un lugar belahagamun en hamar. Tanigi, su corazón. Tenegeyuma, parecido a o parecida a. Tila, contenido. Tilana, su contenido. Vamos con la quinta vocal, con la U, con diéresis. La U, Maguti. Lida, o Maguti. Lida, Liguña Dimuri.
lida garífuna. Ubar, o Ubar, estamos mal ahí con la pronunciación. Ubar es uña. Ubar. Sí, empleamos mal, sí. Es que también Ubar es como un Ubar, es decirle Lubara, es no se me viene en ese momento, Lubara es como su parte para estar. Okay. Es parecido a Ubar es uña. Ujú. Ubugua, a lo mejor, tal vez, es decir, Ubugua Funasa, tal vez, o a lo mejor. Ubei, Ubei es entrega, es como una entrega. Busetio, Aguamuria, en un malugia vela, hagamuni, pitu, cabalida, aquí. Suputi, humamu, y que la puride, la diga, watcher, ubairesu, la cabalida, aquí. Y murile. Estamos solicitándole a cada uno de los de la audiencia que presten mucha atención tanto en la pronunciación como en la escritura, que le haremos llegar también, porque después en su momento estaremos formando oraciones con cada una de las palabras. O sea, estaremos formando oraciones que es muy importante para también ir ejercitándose, no solo escuchar la pronunciación, sino que también saber o aprender a escribir cada una de las palabras ya formando oraciones. El ida en yuati, ubar, uña, ubugua, a lo mejor, tal vez, ubei, entrega, o dar, ubei no, dámelo, ulei, que se lo dé, urujuali, piedra pomes, ugundani, alegría, felicidad, ubare, uñas, o ubare, uñas, ubugua, a lo mejor, tal vez, ubei, entrega, ubei no, dámelo, ule, que se lo dé, urujuali, es piedra pomes, es una piedra que se encuentra siempre en la playa, ¿no? Ugundani, es alegría, es decir, gundatina, estoy alegre. También estaremos conjugando esas palabras en su momento, vamos paso a paso. Vamos con la sexta vocal, que también pertenece al abecedario. Hoy voy a hablar un lisisi liuma se dimori, gada lo mucho que lipuña dimori. Tudinabu está abajo, Tudinabuti está abajo. Bueno, ignoro la razón, pero en este libro solo anoté 2 palabras con esto. No Tudinabu abajo, Tudinabuti está abajo, con la W, nos hacía referencia también el doctor por ahí, W o W, que le llamamos acá en Guatemala. Wabahudu, Wabahudogua, Wabahudogua, Wabeluaña, Wabeluja, Wabie Bararu. Vamos a ir citándola despacio, hacer referencia a cada una de las palabras. Wabahudu, lo contamos. Wabahudoguña, lo relatamos. Wabie, en nuestra casa. Wabie Bararubu, en nuestro barrio, en nuestra colonia. Wabelujaña, estamos paseando, de paseo. Vamos nuevamente con la palabra. Wabahudu, lo contamos. Wabahudoguña, lo relatamos, lo contamos. Wabie, en nuestra casa. Wabie Bararubu, en nuestro barrio, en nuestra colonia. Wabelujaña, estamos paseando. Entonces, hemos mencionado 6 con la inicial de la W. Huevualo aguche, rituelen. Ya, llave, jagita, be, jogumere, jarafati, jarafatina, jarafati. Quiere decir, podemos mencionarlo nuevamente. Ya, acá, aquí. Llave, acá, acá, aquí estará. Jagita, allá. Jagita be, allá estará. Yogumere, este cuadernillo, libreta. Yarafati, está cerca, él está cerca. Yarafatina, estoy cerca.
Yarafali está cerca. Yarafatu, ella está cerca. Yarafatibu, ya está cerca. Podemos ir mencionándolo nuevamente. Ya, acá, aquí. Llave, acá estará, aquí estará. Yavita, allá. Yavita, ven, allá estará. Yokumere, cuaderno, cuadernillo, libreta. Yarafati, está cerca. Yarafatu, ella está cerca. Yarafati, él está cerca. Yarafali, está cerca. Ahí estamos con estas palabras. No sé cómo estamos con el tiempo ahí. Estamos bien. Ya me faltan dos. Después de Yaguta, ¿qué palabra seguía? Después de Yagita, tenemos Yagita Bay, allá estará. Ok. Yagita Bay, allá estará. Ujú. Yaguta Yokumere, Bay. cuaderno, cuadernillo, libreta. ¿Sí? Ujú. Yagita Bay, allá estará. Estamos hablando de ella, de él o del momento. Correcto. Kengu Bergu Warengu, Yagita Bifedu, Lubi Roni. La fiesta estará donde Roni. Ujú. La fiesta será donde Roni. La casa Ya de que Ronnie. también Fedu Lubi Roni. La fiesta será donde Roni. Estamos ahí. Y poco a poco, después en su momento, vamos formando oraciones. Primero las palabras, esperamos ahí que lo vayan guardando. Ahora vacío a Juala Munata, a Juala Rige, Luguera Vela, Huacharo, Hueresu, Lau Amnila. Aquí está las dos últimas que agregué en las dos últimas que agregué en el abecedario Ronnie, de la cual hablé la semana pasada. ¿Te recuerdo? Sí, sí. Estamos hablando de la I, es una Y con diéresis. Hay palabras que incluso están escritas con la U, se pronuncian también con la U y también se pronuncian con la I, con diéresis. Eso requiere de mucho oído para poder emplearla. Anini Dimuri, Chao Guatilau U, y Italia Getty, Chao Guati Getty Lau I, Lau Che Luma diéresis. Nivita, Gadri Lida Gehon, Inabu, Yarati Warengu Inabu, Yarati Warengu Inabu, abajo. Inabulu, Yarati Warengu Inabulu. Abajo de, debajo de él, debajo de él, ¿sí? Inabutu, abajo de ella. Inabutu, abajo de ella. Inabutu está abajo. Inabutu está abajo. Inabuti está abajo. Inabuti está abajo. Esa es la referencia que hacía la semana pasada, me adelanté. Porque estaba en los abecedarios, vida en Libuña Timuri, a ver si Nare un Ligiragua, Lugar Belagu Farando Bala, Murusu, lugar que Guachirriajo, Inabu, que era tigela en Gulagu, Inabu, abajo, Inabulu, que era tigela en Gulagu, Inabulu, abajo de, debajo de él, Inabutu, que era tigela en Gulagu, Inabu, tú. Debajo de ella, abajo de ella. Inabutu está abajo. Inabuti está abajo. Inabutu está abajo. Inabuti está abajo. También, quiera tige guayano, lo hago y el bianguati y le la meme diéresis. Ani que dimuri, chao guati lo hago, que el lau lisisi liuma se dimore tasigire o tasigire experiencia de ella la sigire experiencia de él. Estamos hablando de la experiencia de él. La sigire experiencia de él. Hasigire experiencia de ellos o de ellas. Véase su importancia intercalándola en algunas palabras. Chao Guatie, Lau Fiu Lidegetimuri, Ken Wergu Nikio, aún es niña. Nikili, aún es niño.
Wibogu, en el cerro, Wibogu, en el cerro. Es así que se emplean estas palabras y entonces la agregué entre paréntesis. Sería la número 24 y 25 en el alfabeto, pero la agregué entre paréntesis. Pero sí está comprobado que esta palabra es usual en el idioma garífuna. Chorual y usual de manera lida obrero garífuna. Y ya tiene lo userua lida aruda ni le guadibirich huele. De ahí aparecen unas, no sé si también las envié, aparecen unas, pero tuve la oportunidad de verla hoy, creo. Aparecen unas lecciones, se las leo así, traduzca al Correcto. idioma, es el ejercicio 6, traduzca al idioma garífuna las siguientes palabras: tambor, libro, casa, siempre con las iniciales del abecedario. No sé, Ronnie, si no las envié, pues de igual Sí. forma las enviaré Sí, mañana. sí la recibí. Eso sí la recibí. Ujú. Ok. La utilidad, su hayuati, la utimuri, le lani na libuña timuri lida garifuna, allá no hay que en bueno lo liuma se timuri ligiragua, boleti chagua timuri la lubuña timuri lidan garifuna. Yara tiyeti guayano haluagu eve geruni lugar geliti dan guau. Yara ti guayano haluagu eve geruni murusu danle guau ben eve geruni mi beti. Luti gayar vela guayano alupu girin la tiga ani le lo tara lida le aba vitu timasu le lube wari ni bati wari le aba. Nombre de los colores en idioma garífuna, iri eve geruni lida garífuna ani la puritu no lida aba lida amidani ani hitele la larengunyo lida lirwa ani lida chumagwa siwanulo yana ti witi lau gurio waguti ligia verde ve lida chumagwa gurio waguti verde guriti negro tinguti azul funayumati rosado funati es rojo suiti es de lo que hablaba faluma sugaru faluma es coco sugaru es seco, ¿no? Coco seco. Soybean es café. Se dicen coco seco, de hecho, cuando ya está totalmente seco, listo para poder hacer cualquier comida típica con él, se torna de color café. Entonces, por ello se le llama coco seco, o sea, faluma soycaro. Soybean es café, haruti es blanco, tumari es amarillo, gucho es morado. Vamos a regresar ya te voy a ir budago o ya te voy a unir una buyelo en un ligamento gucho liga morado ve tumari liga amarillo ve haruti liga blanco solti café funati rojo funayumati rosado tinguti azul uriti es negro uria oguti es verde, uria waguti, verde, uriti, negro, tinguti, funayumati, funati, rojo, suiti, café, haruti, blanco, tumari, amarillo, gucho, es morado, uria waguti, uriti, tinguti, funayumati, funati, suiti, haruti, tumari, tumagucho. Excelente, excelente. ¿Tenemos alguna pregunta o algo? Estamos ahí, ya estamos para finalizar la clase esta noche. Ya estamos sobre el tiempo, mejor terminemos la clase para poder así darle suficiente ya con esta información al público para que puedan digerirlo detenidamente. Ok, lo último de la clase es poco, me tomaré un par de minutos nomás. Ya deseo entrar a la formulación de preguntas en idioma garífuna. Timorin, lu serunen, lu walgdaha, lidan garífuna. Timorin, lu serunen, lu walgdaha, lidan garífuna. Palabra para formular preguntas en idioma garífuna. Lu walgdaha es preguntar. Liyamini la walgdaha es preguntar. Tenemos unas acá 3, 6, 7, 8, son 8 palabras.
fundamentales. Y dame cuando algunas de ellas las logramos ver en el anterior en las anteriores en los anteriores párrafos. Y dame es cuando, Kate es quién, Jalía es en dónde, y dame es cuándo será, Kawagu, ¿por qué? Kalidaye, ¿cuál de ellos? Atiri es cuánto, Atiri te begi bisimisi, ¿cuánto cuesta tu camisa? Kalidaye ebegeruni, ¿cuál de los colores? Kawagu, Sandy Buben, ¿por qué estás enfermo? Ida me viti tida lupa frente, ¿cuándo iremos a la escuela? Ida Liña, ¿cómo es? Jalía Baganoa, ¿dónde vive? Kate, ¿quién? Ídame viti el lupa frente, ¿cuándo iremos a la escuela? Son, bueno, formulé algunas, las acompañé con unas frases para que se vuelvan oraciones cortas. Abo Bunelu Eresule Nyerereti, y dame, ¿cuándo? Kate, ¿quién? Jalía, ¿en dónde? Ida, ¿cómo? Y dame, ¿cuándo será? Kawabu, ¿por qué? Kalidaye, ¿cuál de ellos? ¿O cuál? Atiri, ¿cuánto será? Gunda tina lau hagambu niwa lita kunyole lau lipiama lau lipiama dimaso lau arugda nile en lugar bela wagda ne vere lugarifuna agura batna geti kisela de wafani hambihuma reiti kunyole. Espero que en la clase que hemos compartido con ustedes esta noche, que haya sido de su interés y muy fundamental para poder dar un poco más de avance en nuestros estudios, y también con esto hacemos deber y nos hacemos valer como garífunas que nuestro idioma es muy importante, ¿no? Es como cualquier otro idioma, así que les agradezco y feliz noche. Viti Buño, Ronnie. Buetuño Arufudajate, muchas gracias por estar con nosotros en esta segunda semana, en el segundo módulo ya de las clases de Garífuna. Así es de que para el día de mañana les prometemos tener ya estas hojas de trabajo y se las vamos a mandar para que puedan seguir la lección. Si la quieren escuchar y repetirla, va a estar ya archivada en la página de YouTube, en el video de YouTube del canal de Gafu Channel. Ahí se ponen todas las lecciones de Garífuna archivadas para que puedan ser bajadas y escuchadas en su propio tiempo, cuando ustedes quieran, para poder repasar las lecciones. Así es que muchas gracias, Arufudajate, y nos vemos el próximo miércoles. Feliz noche, Buitiguño. Sereme, Viti Buño. Adiós.